Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La humanidad estaba empezando a desplegar sus alas en la inmensidad del espacio con naves que, a escala galáctica, no eran mucho más rápidas que un suave paseo. Los humanos aún no habían alcanzado la grandeza de algunas de las especies más establecidas, pero, como de costumbre, se aventuraban con curiosidad, optimismo y un inquebrantable sentido del humor. El Consejo Galáctico era algo que los humanos desconocían. Formado por las especies más antiguas y poderosas, este órgano de gobierno había presidido los asuntos intergalácticos durante eones. Estas especies mucho más antiguas y avanzadas consideraban el universo con una solemnidad acorde con su estatura, se tomaban sus funciones muy en serio, considerándose autoridades supremas con tradiciones incuestionables e inquebrantables. Fue durante una de estas sesiones del Consejo, celebrada en secreto en los confines de la galaxia, cuando ocurrió lo impensable. Una pequeña flota de naves humanas, que solo podía ser un viaje cósmico improvisado, cruzó el territorio del Consejo. No fue intencionado, la tecnología humana aún no era lo bastante precisa para localizar un lugar tan remoto. Sin embargo, gracias a una combinación de saltos mal calculados y pura suerte, los humanos acabaron en medio de una asamblea interestelar que ni siquiera podían imaginar. En cuanto entraron en el sector, saltaron las alarmas. Los miembros del Consejo estaban furiosos. Una especie primitiva que ni siquiera había sido reconocida como participante en los asuntos galácticos había invadido su espacio más sagrado. Era una violación tan grave del protocolo que muchos exigieron una acción inmediata. Para ellos, los humanos no merecían la atención ni el respeto que exigía el Consejo y la mera presencia de estos huéspedes no invitados era una afrenta. Lo que ocurrió a continuación fue algo que nadie esperaba. Al darse cuenta de dónde estaban, los humanos no reaccionaron con miedo o asombro, al contrario, se rieron. La visión de estos imponentes seres, con múltiples formas y rostros severos, reunidos en lo que parecía una majestuosa sala de reuniones sacada directamente de una novela de ciencia ficción, les pareció absurda y cómica en aquel momento. Los humanos no pudieron evitar soltar una carcajada colectiva. Para el Consejo, aquello era impensable. Reírse en presencia de seres que habían gobernado la galaxia mucho antes de que los humanos descubrieran el fuego era una blasfemia. Los miembros del Consejo estaban furiosos. Algunos exigieron que los humanos fueran destruidos o, al menos, detenidos para ser interrogados. Otros estaban demasiado conmocionados para hablar. A lo largo de los siglos, se habían encontrado con muchas especies, pero ninguna había reaccionado así. Sin embargo, los humanos no se reían del propio Consejo. No se burlaban de ellos ni de su imponente asamblea. Simplemente, la situación les parecía demasiado surrealista y grandiosa para tomársela en serio. En su estilo característico, encontraban humor donde otros veían formalidad. Mientras los alienígenas montaban en cólera y gesticulaban, el capitán humano dijo, todavía con una sonrisa en la cara, lo siento. No queríamos interrumpir su importante reunión, pero tiene que admitir que esto es demasiado, ¿no cree? La sala se quedó en silencio. Los alienígenas no sabían qué hacer. Durante siglos, se habían acostumbrado a recibir el temor, la reverencia y la solemnidad de quienes se encontraban. Habían cultivado la imagen de ser la potencia suprema de la galaxia y esta especie desconocida se reía de su grandeza y trataba la situación como si fuera una comedia y no un momento de importancia universal. El capitán humano, todavía con una sonrisa en la cara, decidió iniciar una conversación con el Consejo, pero no de la forma a la que estaban acostumbrados. Sin formalidades ni grandes gestos, empezó a hablarles como si fueran personas corrientes, en una conversación informal y distendida. No era lo que se esperaba en los procedimientos diplomáticos y el Consejo no supo cómo reaccionar. Sin embargo, había algo desarmante en el enfoque de los humanos. Su ligereza y humor no eran irrespetuosos, sino que procedían de una visión sencilla y sin pretensiones del universo. Los humanos empezaron a explicar cómo habían llegado a esta parte de la galaxia. No era una gran misión de conquista o dominación, ni siquiera buscaban nuevas alianzas. Eran exploradores, movidos por la curiosidad y el deseo de aprender.
Cuando se encontraban con algo que parecía tan formal y serio, su reacción natural era aligerar el ambiente con un poco de humor. Sin embargo, el Consejo no estaba dispuesto a dejar que los humanos se libraran tan fácilmente. Algunos miembros seguían considerando que ese comportamiento era una infracción de la etiqueta galáctica. Durante siglos, habían cultivado su posición, asegurándose de que todas las especies respetaban su autoridad. Ahora, esta joven especie lo tomaba todo a broma. Exigieron saber por qué los humanos no mostraban temor ni reverencia. El capitán, impertérrito, respondió, ¿miedo de qué? Son poderosos, sin duda, pero hemos visto cosas en el universo que lo relativizan todo. No estamos aquí para desafiarles o socavar su autoridad. Pero si algo hemos aprendido, es que a veces la mejor manera de enfrentarse a algo abrumador es reírse. Y francamente, sin ánimo de ofender, parece que todo esto se está tomando demasiado en serio. Los miembros del Consejo se quedaron perplejos. Hacía siglos que nadie les hablaba así. Se les trataba con el máximo respeto y temor. Incluso las especies más poderosas y antiguas se habían acercado a ellos con reverencia, sin cuestionar su estatus. Sin embargo, estos humanos, que para los estándares galácticos eran todavía una especie emergente, cuestionaban los fundamentos mismos de la autoridad del Consejo, y lo hacían solo con humor. Al principio, la reacción fue variada. Algunos de los miembros más rígidos no pudieron ocultar su desaprobación, considerándolo una insolencia y un insulto directo al orden galáctico. Sin embargo, otros, sobre todo los más veteranos que habían visto surgir y caer civilizaciones, encontraron refrescante la perspectiva de los humanos. Estaban cansados del interminable desfile de especies que se presentaban ante ellos con la misma reverencia ensayada. Los humanos, con su actitud despreocupada, representaban algo nuevo. Uno de los miembros más veteranos del Consejo, perteneciente a una especie que había sido testigo del surgimiento de muchas civilizaciones, intervino: quizá hemos sido demasiado rígidos en nuestro planteamiento. Quizá hemos olvidado que la galaxia es inmensa y que cada especie la ve a su manera. Aquel comentario cambió el tono de la sala. El Consejo empezó a ver a los humanos no como intrusos irrespetuosos, sino como seres que enfocaban el universo de forma diferente. No se sentían intimidados por el poder ni oprimidos por la tradición. Por el contrario, abrazaban lo desconocido con curiosidad y humor. Los humanos no solo se rieron del Consejo, sino que empezaron a compartir historias de sus propias luchas y triunfos en la galaxia. Relataron momentos de peligro en los que el humor era lo único que les mantenía cuerdos. Explicaron cómo la risa, incluso en los momentos más oscuros, había sido la forma que había tenido la humanidad de hacer frente a la inmensidad y los peligros del universo. El Consejo, que había olvidado lo que era enfrentarse a los retos con incertidumbre, empezó a darse cuenta de que este rasgo humano no era una falta de respeto, sino una estrategia de supervivencia. El universo era un lugar aterrador, lleno de peligros e incertidumbres. Aunque el Consejo había superado sus miedos gracias a la tecnología y el poder, los humanos aún navegaban por el caos y, por extraño que pudiera parecer, su humor era una de sus mayores fortalezas. A medida que avanzaba la conversación, el ambiente de la sala empezó a cambiar. Los miembros del Consejo, uno a uno, empezaron a relajarse. Algunos incluso sonreían al escuchar las aventuras de los humanos. Por su parte, los humanos se dieron cuenta de que habían conseguido traspasar las barreras formales, creando un diálogo que se parecía más a un auténtico intercambio de ideas que a un interrogatorio. Pronto quedó claro para el Consejo que los humanos no eran una amenaza. No pretendían derrocar el orden galáctico ni desafiar la autoridad del Consejo, simplemente tenían una visión diferente del universo, una mezcla de asombro, humor y sentido práctico. No era algo a lo que el Consejo estuviera acostumbrado, pero tampoco podía ignorarlo. Al final de la conversación, el Consejo llegó a un acuerdo tácito. Los humanos se habían ganado su lugar en la mesa, no por su tecnología o su poderío militar, sino porque habían demostrado que podían ver el universo tal y como era, una fuente inagotable de maravillas, peligros y, a veces, humor. Por primera vez en su larga historia, el Consejo empezó a plantearse que su forma de hacer las cosas podía no ser la única válida. Los humanos, con su enfoque desenfadado y de buen humor, les demostraron que la autoridad no solo se basa en el conocimiento o el poder, sino también en la capacidad de adaptarse y ver la vida desde nuevas perspectivas.
A medida que avanzaba la conversación, los miembros del consejo empezaron a darse cuenta de algo que no habían previsto. El humor humano no era solo un mecanismo de defensa, sino una herramienta que revelaba su visión de la vida. La tensión inicial que llenaba la sala fue sustituida por algo casi inimaginable, un sentimiento de curiosidad por estos recién llegados. Los humanos no eran como las otras especies con las que se había cruzado el consejo, aquellas que se acercaban con miedo o reverencia. Al mostrar una actitud desenfadada y despreocupada hacia el propio ceremonial del consejo, los humanos consiguieron despertar algo que había estado ausente de estas reuniones durante siglos, un interés genuino. Algunos de los miembros más veteranos del consejo reflexionaron, por primera vez en mucho tiempo, sobre la naturaleza de su autoridad. Lo que comenzó como una posición de guía y orden se había convertido, con el tiempo, en una posición sostenida por la tradición y el ego. Asumían que su camino era el único válido, que las especies más jóvenes debían admirarles, seguir sus reglas y ajustarse a rituales centenarios. Sin embargo, la humanidad rompió con esta suposición, no con violencia o rebelión, sino con algo mucho más sutil, la negativa a dejarse intimidar por la grandeza. Uno de los miembros más antiguos del consejo, un ser conocido por su sabiduría y longevidad, habló finalmente. Quizá hemos olvidado lo que significa enfrentarse a lo desconocido con una mente abierta. Quizá nos hemos acomodado demasiado en nuestra posición, asumiendo que nuestro camino es el único camino. Esta admisión, hecha por uno de los miembros más respetados, tuvo un profundo impacto. Los demás miembros del consejo escucharon atentamente y algunos incluso asintieron. Sin embargo, los humanos no habían planeado nada de esto. No intentaban manipular la situación ni buscar un resultado estratégico, simplemente estaban siendo ellos mismos. Esta honestidad y falta de fingimiento empezaron a tener un profundo efecto en el consejo. Durante mucho tiempo, todas las especies que se acercaban al consejo lo hacían con un objetivo claro: obtener favores, negociar acuerdos comerciales o asegurarse alianzas. Los humanos, sin embargo, no querían nada de esto. Ni siquiera habían planeado reunirse con el consejo. Este encuentro accidental se estaba convirtiendo en algo mucho más importante de lo que nadie había previsto. A medida que se profundizaba en la conversación, uno de los miembros más rígidos del consejo, una criatura conocida por su estricto apego a la tradición, rompió por fin el silencio. Habéis venido sin invitación y habéis mostrado una falta de respeto por nuestras costumbres, pero no parecéis temer las consecuencias de vuestros actos. ¿Por qué? No era una acusación, sino una pregunta sincera. El consejo empezaba a darse cuenta de que los humanos actuaban de forma diferente y esta era la oportunidad de averiguar por qué. El capitán humano, al darse cuenta del cambio de tono, respondió con sinceridad: no es cuestión de no respetar. De hecho, nos ha impresionado el tiempo que lleváis aquí y lo mucho que habéis conseguido. Pero la verdad es que hemos aprendido que el miedo no nos lleva a ninguna parte. Nos hemos enfrentado a muchas cosas a lo largo de nuestra historia que podrían habernos destruido, pero en lugar de rendirnos al miedo, hemos aprendido a reír. Es nuestra forma de afrontarlo, de mantener la cordura en un universo demasiado vasto para comprenderlo del todo. Esta respuesta resonó en varios miembros del consejo. Durante siglos, habían construido su poder y mantenido el orden, olvidando lo que significaba enfrentarse a lo desconocido con valentía y humor. Al reírse de la autoridad aplastante del consejo, los humanos no se burlaban, sino que mostraban una forma diferente de ver el universo, que no se definía por normas rígidas y tradiciones inflexibles, sino por la adaptabilidad y la resistencia. A medida que la conversación continuaba, la actitud del consejo hacia los humanos cambiaba aún más. Lo que había empezado como un conflicto potencial se convirtió en un intercambio mutuo de perspectivas. Los humanos estaban aprendiendo sobre la inmensidad de la comunidad galáctica, las capas de historia y complejidad que apenas estaban empezando a explorar. A su vez, el Consejo estaba aprendiendo que su enfoque secular podría no ser la única forma válida de gobernar. Entre los miembros del Consejo se produjo un momento de toma de conciencia. Su autoridad, aunque merecida, también se había convertido en una barrera. Se habían situado por encima de las especies más jóvenes, creyendo que su sabiduría era incuestionable. Pero ahora, enfrentados al enfoque desenfadado y de buen humor de los humanos, empezaron a darse cuenta de que la verdadera sabiduría no solo residía en el conocimiento y el poder, sino también en la apertura a nuevas formas de pensar,
nuevos enfoques de la vida e incluso nuevos estilos de liderazgo. Algunos de los miembros más progresistas del Consejo empezaron a reírse con los humanos, no porque se burlaran de ellos, sino porque se dieron cuenta de lo rígidos que se habían vuelto. Se reían de sí mismos, de su propia formalidad y de la absurda necesidad de tratar cada situación con tanta gravedad. Por primera vez en siglos, la sala del Consejo se llenó de auténticas carcajadas, no de burla, sino de comprensión compartida. Los miembros más tradicionales del Consejo, aunque todavía escépticos, no podían negar el impacto de este encuentro. Se dieron cuenta de que los humanos no eran una amenaza para su autoridad, sino un recordatorio de que la galaxia estaba en constante evolución. Quizás su papel no fuera imponer normas rígidas, sino guiar y aprender de las especies que gobernaban. Al final, el Consejo llegó a un acuerdo tácito. Los humanos, aunque primitivos para los estándares galácticos, tenían algo valioso que ofrecer. No era su tecnología ni su poderío militar, sino su perspectiva. No veían el universo como un lugar que temer o controlar, sino como algo que experimentar con curiosidad, humor y resistencia. Sin embargo, este cambio de mentalidad no se produjo de inmediato ni por completo. Todavía había miembros que se aferraban a las viejas costumbres, creyendo que la autoridad del Consejo debía permanecer incuestionable. Sin embargo, era innegable que los humanos habían causado una buena impresión. Habían demostrado que, incluso frente a un poder abrumador, a veces la mayor fuerza reside en la capacidad de reír y adaptarse. Al término de la conversación, el Consejo tomó una decisión sin precedentes, invitó a los humanos a participar en futuras reuniones, no como súbditos, sino como iguales. Esto no tenía precedentes, ya que nunca se había invitado a ninguna especie al Consejo sin que antes demostrara su superioridad tecnológica o militar. Sin embargo, los humanos habían demostrado algo diferente, que a veces lo que uno aporta al universo no son solo herramientas o fuerza, sino una forma única de pensar y de enfrentarse a lo desconocido. Al recibir esta noticia, el capitán humano se mostró visiblemente sorprendido. Habían llegado a aquella reunión por accidente y ahora se les invitaba a formar parte de la misma institución que habían interrumpido sin querer. Era mucho para asimilar, pero al procesar la situación, se dio cuenta de la magnitud de lo que se les ofrecía. La humanidad, aún en las primeras etapas de la exploración estelar, estaba siendo invitada a ayudar a dar forma al futuro de la galaxia. La respuesta del capitán fue humilde. Agradeció al Consejo la oportunidad, pero dejó claro que la humanidad aún estaba aprendiendo y que no estaba preparada para asumir un papel de liderazgo, al menos no todavía. El Consejo, en un raro momento de sabiduría colectiva, reconoció que ninguna especie estaba totalmente preparada para los retos a los que se enfrentaba. Le recordaron que el aprendizaje era un proceso continuo y que la perspectiva de la humanidad era valiosa precisamente por ser diferente. Con la propuesta de participación renovada, los miembros del Consejo comenzaron a cerrar la reunión. Lo que había comenzado como un conflicto potencial se había convertido en un momento de crecimiento, no solo para la humanidad, sino también para el propio Consejo. Sin darse cuenta, los humanos habían recordado al Consejo algo que hacía tiempo que había olvidado, que el universo es vasto, lleno de sorpresas y que ninguna especie tiene todas las respuestas. Mientras las naves humanas se preparaban para partir, los miembros del Consejo las observaron con un nuevo aprecio. Aquellos humanos, que al principio parecían tan insignificantes, habían conseguido causar una impresión duradera. No lo hicieron mediante la fuerza o la intimidación, sino a través de su genuina curiosidad y su forma de enfocar la vida. El Consejo se dio cuenta de que el viaje de la humanidad no había hecho más que empezar y que desempeñarían un papel importante en el futuro de la galaxia. En los días y semanas siguientes, la noticia del encuentro se extendió por toda la galaxia. Otras especies, al enterarse del inesperado encuentro entre la humanidad y el Consejo, reaccionaron de diversas maneras. Algunos miraron a los humanos con recelo, preguntándose cómo una especie tan joven se había ganado un lugar entre los seres más poderosos de la galaxia. Otros lo interpretaron como una señal de que el Consejo estaba evolucionando, volviéndose más inclusivo y abierto a nuevas ideas. Para la humanidad, este momento marcó un punto de inflexión. Habían vislumbrado lo que les esperaba a través de la vasta extensión de la galaxia y sabían que su viaje estaba lejos de terminar. Sin embargo, en lugar de amedrentarse por la enormidad de lo que les esperaba,
aceptaron el reto con el mismo humor y resistencia que les habían llevado a su primera reunión con el Consejo. Reflexionando sobre los acontecimientos, el capitán humano no pudo evitar sonreír. Habían llegado a esta situación completamente desprevenidos y, sin embargo, las cosas se habían puesto a su favor. No porque fueran los más fuertes o los más avanzados, sino porque afrontaron la situación de un modo inesperado, con humor y la mente abierta. Y eso, se dio cuenta, era la mayor fuerza de la humanidad. Al final, la reunión de la humanidad con el Consejo Galáctico no era solo para conseguir un sitio en la mesa. Se trataba de mostrar a la galaxia que hay diferentes formas de enfrentarse a lo desconocido y que a veces los enfoques más inesperados pueden conducir a los mayores avances. Esta historia no trata solo de política galáctica o tecnología, sino de formas de ver el universo. La verdadera fuerza de una civilización reside en su poder o en su capacidad de reír ante lo desconocido. Si esto te ha hecho pensar, deja un like, compártelo con quien disfrute de la buena ficción con alma, y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de este viaje intergaláctico. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que hace realmente a una especie digna de guiar el futuro de la galaxia? Tengo muchas ganas de escuchar tus ideas.